Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Muito boa tarde, no momento sábado 10 de maio de 2025, horário 14h01, 14h01, sábado. O atentado contra o cachorro louco, presidente da China, formatado pelas posições de logística
do avião do Luiz Inácio Lula da Silva a formatar a trajetória para o drone da Ucrânia, do Zelensky, fazer alvo, destruindo o presidente da China, levantou o procedimento de quebras de relações entre o PCC, Comando da Capital, e o Comando Vermelho. Eles já estão em guerra declarada. O usurpador, o matuto, conhecido como Alckmin, ele é o encarregado de vender toneladas de pó e fentanil, adido militar do Irã, adido militar empossado pela China. Ele já determinou o extermínio de Luiz Inácio Lula da Silva internacionalmente. Luiz Inácio Lula da Silva fechou todas as suas possibilidades com a Rússia, porque não quer entregar os 17 países, a Venezuela, o ouro, as jazidas de petróleo para a China. Então ele, ardilosamente, criou com a Rússia o impasse imposto entre a Rússia, sua liderança, e o impasse entre a China e sua liderança. Então, já está conflagrada a Terceira Guerra Mundial. Rússia contra a China, por atentados de domínio do narcotráfico de terras na América do Sul e na América Central. A Rússia e a China já são inimigos declarados. O Putin alega que abateu o drone mandado pelo Zelensky. O Zelensky alega que ele não processou nenhum atentado contra a China. E a China observa que o Alckmin, vice-presidente do Brasil, declarou guerra ao narcotráfico local, contabilizando os seus membros do PCC a imporem o terror nos 26 estados e no Distrito Federal da República Federativa do Brasil. Então o Alckmin já determinou a captura, já está levantado a vaga na presidência da República Federativa do Brasil do Luiz Inácio Lula da Silva. Ele determinou matar o Alckmin, determinou exterminar com os partidos do Alckmin. E o Supremo Tribunal Federal já tem a prisão decretada. As forças-tarefas dos CEOs, os melhores agentes encarregados da extração do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, todos já no território da República Federativa do Brasil, já estão à caça
a procura e a extração destes filhos da puta, do Dino ladrão, filho da puta, funcionário público, Caixa 2, e a puta que te pariu, gordo baleia, filha da puta, conjuntamente com o Barroso, o Alexandre de Moraes, o Toffoli, a Carmen Lúcia, o Fachin, o Fux, todos estão entrelaçados e todos serão levados, acautelados ainda hoje, para os Estados Unidos da América, presos por narcoterrorismo, são terroristas. E o desgoverno do Alckmin, traficante de drogas, representante do comando da capital, determinou o fuzilamento e extermínio de Luiz Inácio Lula da Silva. Onde for encontrado, ele tramou a matar o cachorro louco, presidente da China. E a China quer a captura dele. Ele vai ser levado à prisão na China, exterminado. Ele e a Janja. Não sabemos se ele vai conseguir sair da Rússia, mas a Rússia está disposto a entrelaçar boas relações com a China, já que foi descoberto que o Putin tramou a execução do cachorro louco, presidente da China. Há um drone da Ucrânia contra o presidente da China. E quem deu a rota, o horário do avião chinês foi o Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho da puta. Então ele agora não tem mais para onde voltar. Não pode voltar para o Brasil, não pode ir para a China, e o Putin quer entregar ele ou aos Estados Unidos, a CIA, ou a China. Já está tudo caracterizado. O Brasil se encontra com os terroristas do PCC a quererem tomar os presídios em 26 estados e no Distrito Federal para o levante dos presos. Estamos em guerra do narcoterrorismo. Por favor, protejam-se imediatamente. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro na função arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Estamos já com 10 superintendentes da Polícia Federal do narcotráfico, do Alckmin, do Barroso, do PCC, todos já com captura internacional. Não tem para onde fugir. O diretor da Polícia Federal, conjuntamente com o ministro, não estão localizados. Não se sabe se eles se evadiram do Brasil. Atenção, atenção! O Brasil se encontra em guerra contra a China. A China quer invadir o Brasil, quer tomar posse de toda a América do Sul e América Central. A Rússia não vai permitir. A Rússia quer o que a China
reclama as jazidas de petróleo da Venezuela, o ouro, a economia venezuelana, e todos serão exterminados. Estamos em guerra. No momento, 10 de maio de 2025, sábado, horário 14 horas, 11 minutos. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Plataforma Mercado Pago, Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 44734. Banco, plataforma Mercado Pago. Nos ajudem, nada temam, pois eles já sabem que eles não têm argumento contra fatos, já foram todos identificados. Viralize isto o máximo possível. Maiores informações, entraremos em contato. Meus amigos e minhas amigas, quem vos fala, Mestre Dinho. O Mestre Dinho, eu quero aqui, nesse momento, apresentar o meu conteúdo. É o segundo conteúdo desse dia, ok? E queremos aqui, né? Todos nós queremos aqui agradecer ao juiz Oscar Aníbal Chapman. A live dele, ele mandou recado, né? A notícia, são notícias de utilidade pública. A gente não vê isso nas televisões, mas a gente assistindo a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Cada uma pessoa vai entender o que está passando nesse planeta Terra. Vamos ao conteúdo. Esse conteúdo aqui, vocês estão vendo aí, Gazeta do Povo, que é a fonte. A fonte publicado hoje, dia 10 de maio do ano de 2025, às 13 horas e 56 minutos. O tema: líderes europeus se unem a Trump e exigem que Putin aceite esse cessar-fogo, ok? Cessar-fogo. Aqui alguns líderes, né? Vamos lá. O chanceler alemão, Friedrich, o presidente francês Emmanuel Macron, o presidente ucraniano, né, Volodymyr, né, Zelensky, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o primeiro-ministro polonês Tusk participam de uma coletiva de imprensa conjunta após uma reunião de coalizão dos dispostos no Palácio Mariinchak, residência oficial do presidente da Ucrânia, em Kiev, Ucrânia, em 10 de maio do ano de 2025, conforme a foto. Vocês estão vendo aí? Pois é. Tá tudo com Trump. As pessoas que estão querendo, mesmo que não seja de bem, mas agora está mudando, né? Querem participar do bem. Então, participar do bem é estar com Trump. Ok? Então, Trump é o homem escolhido por Deus para renovação, para consertar tudo que está errado e prender esses terroristas, traficantes e comunistas. Vamos lá! Neste sábado, dia 10, líderes do Reino Unido, França, Alemanha e Polônia apoiaram a proposta do presidente americano Trump e exigiram que o ditador Vladimir Putin
aceite um cessar-fogo completo na Ucrânia até a próxima segunda-feira, dia 12, para que seu país não sofra novas sanções. Segundo o premier britânico Starmer, essa é a maior demonstração internacional até o momento de união para pressionar por uma trégua incondicional. Quem é Starmer? Emmanuel Macron, presidente da França, Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, Tusk, premier da Polônia, se reuniram com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, neste sábado, dia 10, hoje. Eles telefonaram da capital ucraniana, Kiev, para o presidente Trump. Esta foi a primeira vez que líderes dos 4 países viajaram juntos ao país aliado, antes de pousarem na capital ucraniana. Os líderes europeus publicaram uma declaração conjunta, onde apelam para o cessar-fogo imediato de 30 dias, proposto pelos Estados Unidos e aceito pela Ucrânia. Estamos prontos para apoiar as negociações da paz, mais rápido possível, para discutir a implementação técnica do cessar-fogo e nos preparar para um acordo de paz completo, disseram os líderes. Hoje, dia 10 de maio do ano de 2025. No comunicado, eles acrescentam o quê? Aumentarão a pressão sobre a Rússia até que Putin concorde com um cessar-fogo duradouro. Após o encontro, os 5 líderes fizeram uma videochamada com o presidente americano Trump, que até o momento não comentou publicamente o encontro entre os 5 líderes. Na última sexta-feira, dia 9, o republicano, em entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca, enviou uma mensagem à Rússia e Ucrânia. Tem uma mensagem para ambos os lados. Acabe com essa guerra. O que Trump disse? Acabe com essa guerra. O homem tem capacidade e fala com bastante propriedade. Ele afirmou que 5.000 soldados morrem toda semana. Soldados russos e ucranianos e outras pessoas também. Macron tem aquela história de Macron. Porém, aqui eu quero finalizar, né? Eu não tenho muito de falar de Macron, não, né? Macron não. Então, o conteúdo aqui foi rápido. Vocês assistiram, né? Então, aqui fala que finalmente o futuro de Macron. Uma Ucrânia livre, forte, próspera e europeia. Essa é a nova visão. A história está nos observando concluir. Macron desembarcou na Ucrânia junto do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e chanceler alemão Friedrich Merz. Já em Kiev, o líder francês afirmou que existe uma unanimidade entre cerca de 20 países
sobre uma proposta de cessar-fogo e que segue aguardando uma resposta russa. O Macron, ele tá querendo cair fora aí dessa turma aí, né? Essa turma aí que logo todos estão presos. Você fala o nome? Não. São todos aqueles que estão com os terroristas, traficantes e comunismo. Cadeia. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Foi um recado do Mestre Dinho. Líderes europeus se unem a Trump e exigem que Putin aceite cessar fogo. Vocês assistiram a live do Juiz Oscar? E o Juiz Oscar falou que Putin, né, com a China, né, Rússia e China não são mais amigos, não. Que beleza! Então é o seguinte, eles brigando, eles mesmo com Putin mais o outro lá, o problema deles. Nós queremos aqui, certo? Trump e o juiz Oscar Aníbal Chapão aqui no Brasil, que é o juiz corregedor arbitral, né? Então, o juiz Oscar interventor aqui do Brasil, que vai colocar na cadeia todos esses palhaços, ok? Pessoa do bem. Quando eu falo a palavra palhaço, não estou falando o artista que faz a palhaçada, não é isso, né? Mas são as palhaçadas desses terroristas, traficantes, né, e os comunistas, juntamente, né, com grande parte, não é grande parte não, menor parte, né, no Congresso Nacional, que estão juntos, né, o comunismo, traficante e terrorista. Ô Mestre Dinho, eu quero aqui finalizar, irei aqui retornar, finalizar, ok? Hoje, 10 de maio do ano de 2025. A seguir. Dicen que el soldado romano que pichó a Jesús cambió la historia sin querer. Su nombre era Longino, un centurión del imperio. Solo seguía órdenes, hasta que un día le tocó ejecutar una que lo marcaría para siempre. Su vista estaba casi perdida, veía borroso, apenas siluetas, y cuando clavó su lanza en el cuerpo de Jesús, un chorro de sangre y agua le golpeó la cara. En ese instante recuperó la vista al 100%, como si algo sagrado lo hubiera tocado. Ahí lo entendió todo. No era un criminal el que había herido, era el Hijo de Dios. Abandonó el ejército. Se fue por tierras lejanas, contando lo que había presenciado. Pero Poncio Pilato escucha los rumores y ordena capturarlo, y cuando lo tiene enfrente le lanza una amenaza. Renuncia a esa fe absurda, pero Longino responde: no puedo negar lo que vi con mis propios ojos. Entonces le arrancan los ojos, pero ni así pudieron callarlo. Seguía hablando, seguía predicando, y eso asustó aún más. Le cortaron la lengua. ¿Y sabes qué pasó? Siguió hablando con claridad, como si alguien o algo hablara a través de él. Lo llevaron a un templo de ídolos y le dijeron: inclínate ante nuestros dioses. Y él, ciego y sin lengua, levantó una espada y cortó la cabeza de una estatua y dijo: veamos si pueden defenderse. Y justo entonces ocurre un terremoto. El templo entero se derrumbó. Todas las estatuas quedaron destruidas. Nadie pudo explicar lo que pasó, y al final lo ejecutaron, pero no lograron borrar su historia. Longino, el soldado que pasó de verdugo a testigo, de ejecutor a santo. O motivo que fez Trump tarifar o mundo é impressionante. Os Estados Unidos têm uma das maiores dívidas públicas do mundo. Isso acontece por causa de dois pilares fundamentais do sistema global. Primeiro, o dólar é a moeda de reserva global. Desde o fim do padrão ouro, em 1971, o dólar passou a ser usado em quase todo o comércio internacional. Petróleo, grãos, tecnologia, dívidas internacionais, tudo é precificado em dólar. Ou seja, os Estados Unidos têm a máquina de imprimir a moeda que o mundo inteiro precisa. Para manter o mundo abastecido de dólares, os Estados Unidos precisam importar mais do que exportam. Isso gera déficit comercial. Mas em troca, os países que exportam para os Estados Unidos recebem dólares e investem de volta na dívida americana, comprando títulos do Tesouro. Resultado, o mundo ganha dólares para negociar entre si e os Estados Unidos conseguem se financiar infinitamente, mesmo com uma dívida gigante. Apesar de muitas vantagens, no longo prazo,
Isso pode gerar desindustrialização e dependência externa. Quando Trump impõe tarifas, ele interrompe esse ciclo. A ideia é trazer a produção de volta para os Estados Unidos e diminuir o déficit, fortalecendo a indústria local. Международное право пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанным на каких правилах? Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Но же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам-то? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление вот этого колониального мышления. Все время мы слышим, все время звучит: вы должны, вы обязаны, мы вас все... Era una madrugada cargada de lluvia y tensión en la costa mexicana, en el corazón de Sinaloa, tierra donde la guerra del narcotráfico se confunde con la leyenda. Omar García Harfuch, comandante de la inteligencia conjunta, estaba reunido en un piso alto de un hotel frente al mar. Su suite improvisada era una trinchera digital, 3 portátiles, monitores mostrando mapas, satélites, clústeres de mensajes cifrados parpadeando sin cesar. En la mesa de café, el equipo de élite mezclaba militares mexicanos, operadores de la DEA y un trío de especialistas cibernéticos de Europol. Omar mantenía la mirada fija en el panel central, donde rutas del Pacífico latían en rojo. Colgado al cuello, un colgante de San Miguel, protector de batallas oscuras. Nadie en esa habitación se atrevía a interrumpir su concentración. Sabían que, antes del amanecer, se enfrentarían a algo mayor que un cartel. Afuera, una tormenta distante trazaba relámpagos en el horizonte. En la oscuridad del Atlántico, un navío colosal cortaba el océano, invisible para radares comunes. Allí, embarcado bajo bandera panameña, iba el Orion Star, el mayor y más ingenioso laboratorio flotante de tráfico sintético de la historia reciente. A las 6 en punto, bajo el mando inflexible de Omar García Harfuch, la aurora apenas despuntaba sobre las aguas del Pacífico, pero el silencio ya dominaba la costa como un manto invisible. En un puesto avanzado improvisado sobre la roca, Omar vigilaba cada movimiento de la flota en el monitor táctico. Las olas suaves camuflaban pequeñas lanchas patrulla mexicanas, cada una operando con las luces apagadas y la comunicación mínima, avanzando despacio, casi a la deriva, pero en formación coordinada. El capitán de una fragata de la Marina de México, leal, ojos atentos bajo las luces verdosas del radar, recibió la orden final de ataque con un discreto movimiento de cabeza. Era la señal para que decenas de embarcaciones, desde lanchas tácticas hasta barcos de mediano porte, iniciaran la convergencia casi coreografiada alrededor del gigantesco Orion Star. A 45 millas de la costa de California, la nave, aún envuelta en la densa y fría niebla matutina, proseguía su trayecto sin ostentación, ignorando que el cerco invisible se cerraba como las fauces de un depredador paciente. Sobre ellos, helicópteros Black Hawk y Sea Hawk. Militares de Estados Unidos cruzaban el horizonte, volando a una altitud peligrosamente baja, casi rozando las crestas de las olas para escapar del radar convencional. Pintados con colores camaleónicos y camuflaje naval, volaban en un silencio inquietante, siguiendo el movimiento de las patrullas en el mar. Dentro, los equipos, equipados con gafas de visión nocturna, armas acopladas y sensores de calor, aguardaban la señal para desembarcar, respirando solo por el auricular, contando los minutos en absoluto silencio. El contacto por radio era escaso y codificado, para no levantar sospechas ni atraer escuchas del propio navío objetivo. Bajo la superficie, drones autónomos fabricados especialmente para esta misión patrullaban el casco del Orion Star.
Pequeñas luces azules parpadeaban entre la espuma de las olas, casi invisibles a simple vista. Equipados con sonares y cámaras de visión inversa, escaneaban cada placa de la embarcación y transmitían datos cifrados a satélites geoestacionarios que, en sincronía perfecta con los dispositivos de Omar, garantizaban visión total del perímetro en tiempo real. Un panel de alertas vibraba en la sala de comando montada en la costa mexicana. Recordatorios digitales indicaban que cada vehículo, cada arma, cada soldado estaba listo. El plan estaba milimétricamente orquestado. Ataque simultáneo, abordaje relámpago, precisión absoluta y ningún margen de error, ni de disparo. El silencio no era solo una exigencia operativa, era parte del propio código moral impuesto por Omar. Que nadie escuche, que nadie vea. Su voz, transmitida calmada y cortante por la radio codificada, parecía tallar la tensión en el aire. Hora de cerrar la red. Para los hombres y mujeres de las distintas fuerzas que oían esa orden, no era solo una instrucción, era una llamada final. Todos sabían, en el fondo, que ese era el momento irrepetible, la última oportunidad de capturar el cerebro del crimen global vagando sin disfraz. En cada rostro alineado a la misión, la convicción era la misma. El enemigo era astuto, invisible y entrenado. Pero ahora, por fin, el cerco estaba listo para cerrarse con precisión quirúrgica sobre el Orion Star. La cubierta del Orion Star estaba envuelta por una calma engañosa, casi litúrgica. El olor de la sal se mezclaba con el aceite de los motores dormidos, y la luz gris de la madrugada se filtraba por la niebla, dando contornos fantasmagóricos a la embarcación. Distribuidos en pequeñas fracciones de rutina, los marineros fingían ocuparse en tareas cotidianas. Algunos enrollaban cuerdas, otros levantaban cajas, pero sus miradas, lanzadas discretamente a los lados, delataban la incomodidad de quien anticipa la tormenta antes del trueno. Nadie hablaba en voz alta. Las sonrisas eran nerviosas, y el tic-tac de los relojes mecánicos quedaba ahogado por el zumbido grave y constante de las máquinas de refrigeración. Era el silencio de quien, aunque entrenado para la clandestinidad, sabe, de un modo ancestral, que el peligro, esta vez, era mayor que cualquier orden recibida o código de radio descifrado en un refugio lejano. Fue en ese hilo de tensión casi eléctrica que la ofensiva comenzó. De repente, como una grieta abierta en el propio cielo, las siluetas negras de los equipos especiales descendieron por cuerdas de rapel, cortando la niebla al bajar de los helicópteros suspendidos sobre el casco del barco. El impacto de las botas contra el acero resonó como el trueno prometido, y en segundos los pasillos estaban tomados por hombres y mujeres de uniforme táctico, armados, enmascarados y listos. Cada gesto ensayado durante noches de repetición y entrenamiento. Uno de los helicópteros, equipado con sensores infrarrojos y repetidores, permaneció suspendido a metros de la nave, casi inmóvil, su rotor generando una onda de viento constante que lanzaba cortinas de gotas sobre el casco. Francotiradores, acostados en el vientre de la aeronave, escaneaban pasarelas y ventanas, buscando movimientos sospechosos en las sombras o intentos de huida. Al mismo tiempo, la ingeniería silenciosa de los especialistas electrónicos actuaba. Ondas de radio de alta frecuencia, casi imperceptibles, se expandían para bloquear cualquier transmisión, anulando teléfonos móviles, walkie-talkies e incluso parte del sistema de alarma de la nave. Contrario a los protocolos tradicionales, Omar García Harfuch asumió la responsabilidad del primer desembarco. Vestido con casco de cerámica y chaleco balístico reforzado, saltó a la cubierta entre los pioneros, los ojos brillando de determinación. El comandante no solo supervisaba la invasión, quería sentir el teatro de operaciones frente a sí, reconocer por el olor y el ruido aquello que tanto persiguió en mapas y reportes. Era un acto de coraje, pero también de desafío. El tipo de gesto que inspira a los veteranos e intimida a los aprendices. Junto a Omar, los agentes avanzaron en formación,
cada uno asignado a un sector específico del gigantesco carguero. Los tripulantes, atrapados entre el miedo y la resignación, se dividían. Algunos permanecían apáticos, quizás sabiendo que luchar era inútil. Otros intentaban, en vano, borrar celulares, desconectar portátiles e incluso arrojar pequeños dispositivos digitales por la ventana de la cabina. Cualquier cosa para ocultar rastros. Pero no hubo resistencia armada. La rapidez y el asombro de los tácticos suspendieron, aunque fuera por un instante, la voluntad de reaccionar. El clímax llegó cuando, bajo la luz estrecha de las linternas, los equipos de apertura comenzaron a romper los primeros sellos de los contenedores. El sonido metálico de los precintos partiéndose era el anuncio de un espectáculo que solo crecería en horror con cada centímetro revelado. Las puertas se abrieron, en filas y filas, comprimidos de fentanilo empacados en plástico hermético, polvos químicos de colores exóticos en tambores industriales, armas largas desmontadas y etiquetadas con marcas rusas falsificadas, montones de equipos de minería de datos apilados como si fueran simples aparatos de informática y cajas fuertes portátiles pesadas, cada una sellada, guardando billetes de varias monedas, lingotes de oro suizo, billeteras frías cuidadosamente protegidas. El olor ácido de materiales químicos se mezclaba con el perfume dulce del fentanilo, una combinación que llenaba el aire de peligro. Detalle a detalle, un mundo oculto de logística y poder financiero surgía allí, al alcance de la mano, pero bajo amenaza constante, ya que casi todos los contenedores poseían códigos QR internos. Algunos revelaban datos triviales, otros estaban programados para activar dispositivos de autodestrucción al menor signo de violación no autorizada. Cada equipo avanzaba casi sin respirar, sabiendo que un error podría detonar explosiones químicas o quemadores de archivos digitales. La experiencia de Omar fue decisiva en medio de la avalancha de hallazgos. Orientó al equipo técnico para examinar con cuidado un contenedor rotulado con un código distinto, colocado, aparentemente, fuera de la lógica usual de almacenamiento. Bastó un escaneo rápido del código QR para acceder a lo inesperado. Un mapa logístico digital, sofisticadísimo, que reflejaba con minuciosidad las rutas geoestratégicas del propio Departamento de Defensa de Estados Unidos. Por un segundo, el silencio se hizo más denso, y solo el clic del escáner resonaba. Un agente de Europol, al leer los datos, murmuró entre la incredulidad y el temor. Esto es más sofisticado que cualquier cartel que hayamos visto. Es como capturar al FedEx del inframundo en pleno mar. Fue el momento en que todos entendieron. No estaban solo ante el tráfico. Estaban ante un modelo de logística criminal capaz de rediseñar el propio negocio del crimen, de un modo jamás antes presenciado por ojos humanos. En los compartimientos inferiores del Orion Star, más allá de las capas de acero y hormigón, había una especie de fortaleza interna. Una cámara blindada por puertas de plomo mate, placas electrificadas y cerraduras biométricas de triple autenticación. La Sala Fría era conocida solo en los esquemas más secretos del cartel. Diseñada para ser una zona intransponible, resistente incluso a pequeñas explosiones. Allí, el tic-tac del tiempo se diluía en la penumbra y en el frío vapor que escapaba por las ranuras presurizadas. La humedad y la temperatura estaban monitoreadas por sensores suizos de alta precisión, mantenidas a tasas menores que las de muchos laboratorios farmacéuticos militares, para asegurar el funcionamiento ideal de equipos, drogas sensibles y, por supuesto, los cerebros electrónicos escondidos dentro. Solo 3 agentes de absoluta confianza acompañaron a Omar García Harfuch en el descenso hacia el núcleo del secreto. El ingreso, realizado tras doble verificación biométrica, fue lento y tenso. Las luces automáticas encendiéndose en tonos azulados,
revelando filas de servidores protegidos por blindaje industrial, enfriados por canales de nitrógeno líquido y rodeados de tubos de acero que exhalaban un vapor sutil, cortante, casi irrespirable. El aire, saturado de ozono y metales, tenía un olor intenso que pronto se sentía en el fondo de la garganta. La atmósfera cargaba una energía invisible, como si ondas electromagnéticas pulsaran en sintonía con el propio corazón del navío. En el centro de ese santuario tecnológico rugía una fila de racks, LEDs parpadeando en secuencia, estados parpadeando en hexadecimal, cables gruesos uniendo servidores redundantes y un clúster principal estratégico. Allí residía el SET System, un software logístico neural completamente fuera de los estándares de mercado, capaz de interpretar dinámicas criminales en operación real. Un cerebro que no solo programaba e integraba información de la punta del tráfico, sino que también coordinaba automáticamente el flujo de cargas, alarmas de seguridad, rutas de escape y distribución, y todos los movimientos financieros del imperio clandestino. La inteligencia de este sistema era inquietante. El Z-System actuaba de manera autónoma, recibiendo datos en tiempo real de satélites, sensores portuarios, transacciones en blockchain, alertas policiales e incluso monitoreando el clima para ajustar despachos. Reconstruía sus rutas y conexiones para evitar zonas bajo alerta o adaptar entregas a cambios súbitos. Como una mente viviendo en red, siempre un paso por delante de sus perseguidores. Comandos de autodestrucción podían ser disparados de forma remota o automáticamente a partir de algoritmos predictivos. Si detectaba una amenaza inusual, borraba datos, fundía discos duros e incluso destruía físicamente componentes con chorros de nitrógeno. Mientras un ciberespecialista mexicano, vestido con bata aislante y guantes antiestáticos, conectaba una estación portátil al kernel del sistema, intentando, a la fuerza, iniciar una copia fantasma del repositorio digital. El ambiente se volvió tenso. En la pantalla, líneas de código corrían como serpientes. Señales de bloqueo parpadeaban en rojo. El Z-System, como si sintiese la invasión, inició secuencias automáticas de exclusión de logs, rutas, identidades de remitentes y destinatarios, historiales de cuentas y direcciones. A cada comando los archivos se autodestruían en microsegundos. Pero, por golpe de suerte, o quizás debido al brutal volumen de operaciones simultáneas, un bug oculto en los protocolos de backup en la nube permitió al especialista bajo fría orientación de Harfuch rescatar todo un clúster de registros antes del colapso total. Lo que emergió en las pantallas fue aterrador. Rutas codificadas conectando aeropuertos en Centroamérica a muelles clandestinos en Indonesia, subsidiarias ficticias en Dubái, empresas fantasma en paraísos fiscales del Caribe, circuitos logísticos en Zúrich, registros de transferencias a cuentas cifradas en Kazajistán, huellas financieras minúsculas fluyendo por ONGs nebulosas en el interior de África, registros de donaciones en criptomoneda a proyectos ambientales de fachada. El rastro era monstruoso, multifacético. El retrato de una organización sin fronteras y lista para evaporarse ante cualquier señal de riesgo. Cada clic traía más nombres, más lugares, más ingenio criminal. Y le probaba a Omar que capturar al cerebro era la única opción para romper la red. Detener la carga o arrestar a la tripulación sería solo arañar la cima de un iceberg, cuya base se hundía en las capas más profundas del mundo digital y financiero global. Cerca del fin de la operación, cuando la adrenalina cedía paso al cansancio y los tripulantes iban siendo separados, esposados o simplemente sentados en la cubierta para su catalogación, un rostro se destacó entre la multitud. Heriberto Salazar, conocido en los corredores oscuros del bajo mundo como el Ciego, no tenía la apariencia que se espera de un criminal de alto rango. Era un hombre de mediana edad, tez pálida para alguien que vive a la luz de los monitores, gafas rectangulares y corte de cabello sobrio, más parecido a un profesor universitario,
o a un ejecutivo de oficina que, de hecho, al genio detrás de millones en rutas ilegales. Su postura era aburrida, casi mediocre. Camisa azul claro, abotonada hasta el cuello, pantalón de vestir, tenis discretos. Su actitud, sin embargo, discrepaba. A diferencia de los demás, no mostraba pánico, enojo ni resignación. Permanecía sentado en absoluto silencio, las manos suavemente sobre las rodillas, la mirada fija en el infinito, como quien atraviesa la escena completa, mirando más allá de formas y voces. Mientras los agentes navales y federales manipulaban impresoras portátiles para fichar huellas, Omar García Harfuch hizo algo inesperado. Se acercó, encarando a Salazar de frente, sin barreras ni protocolos excesivos. La luz fría de la mañana, filtrada por la niebla, caía de perfil sobre ambos, creando sombras duras en la cubierta de acero y dándole un aire casi mítico a ese duelo de silencios. Omar no empezó con amenazas ni preguntas evidentes. Observó, esperó, analizó. Salazar solo curvó discretamente los labios en una leve sonrisa. No de desafío, sino el gesto de quien contempla al adversario como igual. Su mirada, fija y a la vez lejana, parecía buscar algo más allá de la superficie, como si llevara la certeza de haber vivido ese enfrentamiento antes, en otros tableros, otras dimensiones. El verdadero espectáculo comenzó con el análisis de sus pertenencias. Dentro de la mochila sucia, escondida bajo la butaca del camarote más simple del barco, los peritos hallaron una cold wallet de última generación, protegida por múltiples capas de cifrado militar y sensores de autoeliminación. Al lado, un smartphone sin marca, sin acceso a chips conocidos, código de bloqueo biométrico e interfaz minimalista. Los registros de chats recientes no sobrepasaban líneas de emojis enviados a IPs y direcciones digitales esparcidas por 5 continentes. No había nombres, no había preguntas, solo secuencias de símbolos, cohetes, relojes de arena, puertas cerradas, llaves. Lenguaje propio de quien asumió el anonimato hasta el límite. Fue cuando Salazar supo de la incautación que lo improbable sucedió ante todos. Su teléfono emitió 3 discretos pulsos vibratorios y, casi invisible, notificaciones automáticas fueron disparadas. Era como si, al ser capturado, hubiese activado sin querer, o a propósito, una ruta de autodestrucción digital. En minutos, agentes de ciberdelito reportaron eventos anómalos. Billeteras bancarias en Hong Kong desapareciendo del sistema con saldo en cero. Contratos y activos en blockchain rescindidos en tiempo real. Servidores piratas de logística evaporándose. Códigos de rastreo volviéndose inválidos. Una verdadera cadena de ADN digital se reconfiguraba a distancia, eliminando rastros, deshaciendo vínculos, transformando computadoras y conexiones en simples carcasas vacías, imposibles de rastrear. Con un simple comando, el rastro de Salazar se borró como si nunca hubiera existido. Era el llamado protocolo Síndrome Fantasma. Operadores anónimos, cuentahabientes digitales, aliados tácticos, todos desapareciendo del radar en el lapso entre una IP y otra, quemando archivos, formateando nubes, destruyendo hardwares físicos donde quiera que estuvieran, ya sea en un sótano en Polonia, una oficina en Bogotá o un hotel en Singapur. En la cubierta, Salazar mantenía la serenidad de quien acepta el jaque mate, pero con la certeza no de la derrota, sino de que, por lo visto, el verdadero juego continuaría en otros tableros, y nadie, ni siquiera Omar, podría conocer cuántas fichas seguían ocultas. Entre cientos de contenedores, 8 merecían atención máxima de la inteligencia. No contenían droga alguna, sino placebos, cápsulas vacías, documentos ficticios y decenas de sensores. Omar, con una leve sonrisa de cazador paciente, reveló que esas eran sus carnadas. Dispositivos que lanzarían cualquier intento de acceso remoto a rastros digitales en bases de datos internacionales. En menos de 24 horas, el equipo de Harfuch
rastreó accesos desde bancos en Moscú, hospitales fantasma en Bogotá, servidores offshore de abogados en Islas Caimán. Cada vez que un fantasma tocaba un archivo, era rastreado, mapeado, identificado en su último refugio financiero. Además, adversarios del cartel, bancos, políticos y contratistas corruptos estaban todos en la lista. Entre las decenas de rastros, nombres de gigantes de la logística global y de startups innovadoras en biotecnología. El dinero ya no se lavaba, se convertía en influencia, investigaciones y participación en contratos internacionales. Mientras los hallazgos eran compartidos en listas seguras, la red criminal temblaba. Ya nadie sabía si el siguiente contenedor sería real o una trampa, si la orden venía de un cerebro humano o de un algoritmo. Horas después de la incautación, una tormenta de rumores sacudió la internet y los pasillos diplomáticos. Imágenes de la operación circularon por Telegram y Twitter. Datos de agentes de la DEA se filtraron. 3 jueces federales recibieron notificaciones de amenaza y debieron ser evacuados bajo máxima protección. El impacto llegó a Washington, Bruselas, Dubái. El Z-System, al ser desmontado, reveló transferencias de miles de millones en criptomonedas, rutas replicadas de archivos militares ultra secretos, circuitos de lavado de dinero transitando por ONGs de países alejados del sistema financiero internacional. El crimen ahora era un organismo vivo, un poliedro multifacético. Por cada nudo desatado surgían otros 3. Omar, exhausto pero frío e irreductible, envió protocolos de contingencia a fuerzas aliadas en 3 continentes. Mensajes enigmáticos, sin nombres, solo líneas de código y claves de cifrado. Era necesario proteger testigos y, al mismo tiempo, cazar satélites logísticos antes de que renacieran en nuevas transacciones. El enemigo ahora era otro: un código mutante, una arquitectura adaptable de ilegalidad global. El Orion Star, remolcado al muelle más seguro de la costa de Passage bajo protección de buques de guerra, se volvió un símbolo. Los titulares en todo el mundo celebraban miles de millones incautados, la caída de nombres legendarios del bajo mundo y el mayor golpe jamás asestado a la logística del tráfico sintético. Pero Omar García Harfuch seguía inquieto. Para él, el verdadero desafío apenas comenzaba. El núcleo del Z-System revelaba solo las primeras frases de una nueva gramática del crimen. En un informe confidencial concluyó: "Ya no luchamos contra personas. Cada falla en este mapa es una línea reescrita por algoritmos autónomos. Venceremos solo si conseguimos anticipar las señales, las próximas corrientes marítimas, los próximos saltos del software". En los subterráneos de la inteligencia americana y mexicana, el debate era otro. Si el crimen se volvió un sistema, era necesario aprender a hackear sistemas, no personas. Los métodos clásicos, los cercos, los asaltos ya no bastan en el mar de algoritmos. Mientras los equipos desmontaban, gramo a gramo, el contenido de los contenedores y línea por línea, el código del Z-System era descifrado. Omar García Harfuch ya trazaba desde una habitación anónima en México el próximo protocolo. Sabía que, en algún rincón de la Dark Web o del Pacífico, otra red ya se armaba. Ahora era necesario estudiar no solo el mar, sino las corrientes digitales que redibujaban sus rutas. Y pronto, muy pronto, aparecerían nuevas tormentas digitales. Y solo quien lea mapas que aún no se han escrito tendrá alguna oportunidad de vencer. Atención, el crimen organizado ha llegado a un nuevo nivel de audacia. Ya no basta con camionetas blindadas o avionetas clandestinas. Ahora se mueven bajo el agua como si fueran personajes sacados de una novela de ciencia ficción. Sí, escuchaste bien. Están usando submarinos artesanales para transportar drogas desde México hacia Centroamérica y Estados Unidos. Pero justo cuando creen tenerlo todo bajo control, aparece Omar García Harfuch para demostrarles que su ingenio criminal tiene un límite. Este no fue un operativo cualquiera, fue una acción quirúrgica, planificada con precisión milimétrica para golpear al cártel del Pacífico donde más les duele. No solo interceptaron un sumergible repleto de cocaína,
sino que también desenmascararon una red delictiva más sofisticada de lo que se pensaba. Secuestros, millones en efectivo, tecnología de última generación. Lo tenían todo, hasta que la Marina, la Sedena y los grupos tácticos decidieron ponerles un alto. ¿Te imaginas un submarino cargado de droga deslizándose sigilosamente por el Pacífico mexicano rumbo al norte? No, esto no es Hollywood, es la realidad. Y lo que los narcos no sabían es que sus comunicaciones cifradas ya habían sido interceptadas. La Sedena, equipada con tecnología de ciberseguridad avanzada, los tenía bajo la lupa mucho antes de que sospecharan que su suerte estaba echada. El operativo comenzó con el despegue de helicópteros Black Hawk antes del amanecer, mientras buques de guerra se desplegaban en posiciones estratégicas. El objetivo, capturar el submarino sin permitir que se hunda, porque dentro había más que drogas. Había 8 elementos de la Sedena, secuestrados por el cártel. El plan era claro, no dejar que el mar se los tragara. Al localizar el blanco en los radares, Harfuch no titubeó. Prepárense para abordar, los hombres deben salir vivos. La operación se ejecutó con una precisión impresionante. Los comandos se lanzaron al agua, enfrentándose cara a cara con sicarios desesperados que, aún sabiendo que no tenían salida, intentaron escapar hacia aguas internacionales, pero el cerco ya estaba cerrado. Tras una confrontación intensa y violenta, los comandos lograron abrir la escotilla del submarino. Lo que encontraron no fue solo droga, sino documentos confidenciales que revelaban rutas de traslado, cuentas bancarias y contactos clave, todo un archivo móvil del narcotráfico. Este golpe no solo significó la pérdida de mercancía, sino el colapso de una red operativa completa. Al remolcar el submarino a Acapulco, los agentes creían haberlo visto todo, pero al desmontarlo, encontraron más de 120 millones de pesos, lingotes de oro, relojes de lujo y pruebas contundentes de una red de lavado de dinero. La paranoia no tardó en apoderarse del cártel. En cuestión de horas comenzaron las represalias. Un contador apareció mutilado en Culiacán y un excomandante fue ejecutado en Tijuana. La cúpula criminal estaba desesperada, buscando al traidor. El siguiente objetivo era claro: Omar García Harfuch. Ya lo habían intentado matar en 2020 y fracasaron, pero ahora la furia era mayor. Sin embargo, Harfuch no es de los que se esconden. Su seguridad se reforzó y el Estado respondió con fuerza. Casas de seguridad fueron intervenidas, arsenales incautados y cada movimiento del cártel era contrarrestado con una intensidad aún mayor. Este operativo no solo capturó a unos cuantos delincuentes, sino que envió un mensaje claro: México no será tierra fértil para los cárteles. Con la vida del pueblo no se juega, y mientras existan figuras como Harfuch, la lucha sigue adelante. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que el Estado estaba recuperando la iniciativa en la lucha contra el crimen organizado. La pregunta ya no es si el cártel caerá, sino cuándo, porque caerán, eso es seguro. Lo que no sabemos es si este será el punto de quiebre definitivo o simplemente otro capítulo en el interminable ciclo de violencia que azota al país. Si el gobierno no mantiene esta línea de acción, si la presión no es constante y sostenida, todo esto se convertirá en otro espectáculo mediático sin consecuencias reales. El crimen organizado no se fortaleció de la noche a la mañana, creció gracias al abandono, la corrupción y la impunidad. Si realmente deseamos un país libre del narcotráfico, no basta con capturar líderes o incautar cargamentos. Hace falta una transformación profunda del sistema, una justicia que funcione, una política libre de compromisos oscuros y un pueblo con oportunidades reales. Solo así se podrán secar las raíces de la violencia, porque mientras persista el hambre, el abandono y la complicidad, siempre habrá quienes estén dispuestos a sembrar muerte. Ahora te pregunto, ¿este golpe representa un verdadero cambio o es solo más de lo mismo? ¿Estamos preparados para erradicar el narcotráfico desde sus raíces o seguiremos atrapados en el mismo círculo vicioso? El hallazgo de ese sumergible no fue simplemente otro operativo rutinario, fue un golpe sobre la mesa, un rotundo «ya basta», que resonó a lo largo del país. Las repercusiones no tardaron en hacerse sentir. Los líderes del cártel, acostumbrados a moverse con impunidad, comenzaron a notar cómo el suelo temblaba bajo sus pies, porque más allá de la droga incautada, el verdadero golpe fue simbólico. El Estado logró anticiparse y actuar con decisión. La presión no cesó allí. En los días posteriores se realizaron allanamientos en diferentes puntos de la costa del Pacífico. Lo que se descubrió fue asombroso.
casas de seguridad que albergaban equipo de espionaje digno de agencias de inteligencia internacionales, computadoras con software avanzado de rastreo, drones camuflados para vigilancia encubierta y sistemas de comunicación encriptada tan sofisticados que superaban a muchas corporaciones legales. Todo esto en manos de una organización criminal. El Estado sabía que la respuesta del cártel no se haría esperar, y no se equivocaron. En menos de una semana ya se registraban emboscadas en carreteras, ataques con explosivos improvisados y amenazas directas a periodistas que se atrevieron a difundir la noticia. Esta es la realidad. El golpe fue contundente, pero no podemos bajar la guardia, porque el verdadero desafío no es solo dar un golpe certero, sino mantener la presión hasta que la estructura criminal se derrumbe por completo. ¿Estaremos dispuestos a enfrentar las represalias? ¿Podremos mantenernos firmes en la lucha contra la impunidad? La historia aún no está escrita y depende de nosotros decidir si este es el principio del fin para el crimen organizado o simplemente otro episodio más en una larga y desgastante batalla. El mensaje fue contundente. Si nos golpean, respondemos. Pero esta vez, el Estado no retrocedió. Al contrario, intensificó su ofensiva. El equipo de Omar García Harfuch no descansó ni un instante. Se implementaron protocolos de seguridad reforzados para proteger a los funcionarios en riesgo. Se activaron operativos coordinados con agencias internacionales y estratégicamente se filtraron datos para sembrar paranoia dentro del cártel. Era un juego de ajedrez, donde cada movimiento debía calcularse al milímetro. Pero más allá de los decomisos y los enfrentamientos armados, lo que estaba en juego era algo mucho más profundo: la capacidad del gobierno para recuperar la legitimidad perdida. Durante décadas, comunidades enteras habían sido abandonadas, dejadas a merced de los narcos que se convirtieron en autoridades de facto, en proveedores y hasta en jueces. Cambiar esa realidad requería mucho más que patrullajes esporádicos. Significaba reconstruir la confianza desde la base. Por eso, junto con la operación táctica, se puso en marcha un plan de intervención social en las zonas más afectadas. Se abrieron centros educativos, se reactivaron clínicas rurales y se ofrecieron créditos a pequeños negocios. La estrategia era clara: arrebatarle al crimen organizado su principal fuente de reclutamiento, que no era otra cosa que el abandono estatal. Sin embargo, nada de esto sería suficiente sin una transformación estructural de las instituciones, porque no se puede combatir al narcotráfico con jueces corruptos, con policías coludidos o con políticos financiados por dinero ilícito. El reto entonces era doble: enfrentar la violencia del crimen organizado y también la complicidad institucional que lo alimenta. El combate más complejo no está en las balas ni en las persecuciones, sino en ese terreno invisible donde se tejen las lealtades, donde un comandante puede vender información por miedo o ambición, donde un expediente desaparece justo cuando más se necesita. Es ahí donde la lucha se vuelve más sutil, pero también más difícil. La incautación del submarino cargado de droga no fue solo un golpe táctico, fue una pieza en un rompecabezas mucho más amplio, una señal clara de que cuando se alinean la voluntad política, la inteligencia operativa y el compromiso institucional, es posible generar verdaderas rupturas en el andamiaje del narcotráfico, porque no basta con cortar una rama si el tronco sigue intacto. A largo plazo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿seremos capaces de mantener la presión? ¿Habrá continuidad en la estrategia más allá de los sexenios y los titulares de prensa? Porque si la estrategia cambia cada 6 años, si se diluyen los esfuerzos por intereses políticos o electorales, simplemente volveremos al punto de partida. Y aquí es donde entra la sociedad. No podemos seguir siendo espectadores pasivos. Necesitamos comunidades organizadas, medios responsables, universidades comprometidas y jóvenes que no vean al narcotráfico como una opción viable. Porque mientras el crimen organizado se reinventa todos los días, nosotros no podemos quedarnos atrapados en el cinismo o la indiferencia. Este operativo no fue el final, fue el principio, un recordatorio de lo que se puede lograr cuando se deja de improvisar y se empieza a construir un futuro con bases sólidas. Pero también fue una advertencia: el enemigo es astuto, violento y está dispuesto a todo. La única manera de vencerlo es con una estrategia integral, sostenida y respaldada por toda la sociedad. Y ahora te pregunto, si tuvieras en tus manos el poder de decidir el rumbo del país, ¿tendrías el valor de enfrentar no solo a los delincuentes, sino también a quienes los protegen desde dentro del sistema? Porque solo así, con firmeza y sin concesiones, podremos aspirar a una paz verdadera. 5:22 de la mañana.
24 de abril de 2025. Mientras el frío amanecer envolvía a San Francisco Boyay y a la Malinche segunda sección bajo una neblina cerrada como sábana vieja, más de 180 agentes de la Agencia Federal de Investigación, junto con unidades de la Marina, se deslizaban como sombras hacia 3 casas marcadas en un mapa con una X roja. Ni un ruido, ni una luz de sirena rompía el aire tenso. En apenas 11 minutos, todo el perímetro quedó sellado. Celulares, radios, cámaras privadas, apagados como si alguien hubiera arrancado el cable del mundo. La orden venía directo de Ciudad de México, sin espacio para dudas: bloqueen, aíslen y derriben. El objetivo: reventar de raíz una red subterránea manejada por el H, apodado el H, el mero mero detrás del tráfico de droga, compraventa de armas y lavado de billetes en Hidalgo. Cuando la primera puerta de acero cayó como puerta vieja, los agentes no hallaron salas ni cocinas comunes. Frente a ellos, búnkeres reforzados, túneles como hormigueros, arsenales que helaban la sangre, y hasta 2 canguros vivos atrapados entre montones de droga y armas, como si todo fuera un maldito experimento de locura. En un abrir y cerrar de ojos, los soldados de Sedena hallaron más de 300 kilos de droga de todo tipo, y 3 toneladas de armas pesadas, rifles, chalecos, radios militares. Esto no era un cártel de barrio, era una organización paramilitar, blindada con dinero y política corrupta. 7 sujetos fueron neutralizados. Entre ellos, el propio H, el fantasma de los últimos 5 años, ese que siempre se les pelaba a última hora. Esta vez no hubo escapatoria. Allende, antes un pueblito tranquilo en la ruta del norte, amaneció como el epicentro nacional, no por tráfico de morralla o armas sueltas, sino por un operativo quirúrgico que no dejó opción de huida. Uno a uno, los arrestados salieron, esposados bajo el resplandor blanco de los faros, con la cabeza gacha. Pero el que se robaba todas las miradas era un tipo de camisa azul oscuro y tenis de marca, mirando no con miedo, sino con un coraje que quemaba. Era el H, el jefe que, durante media década, había dirigido rutas de droga disfrazadas de empresas legales, transporte de material, exportación de ganado. Nadie lo podía tocar, hasta ahora. Su error fue confiarse, creer que las puertas de acero, los inhibidores de señal y los vigías lo salvarían. No contó con el movimiento rápido, silencioso y brutal de Arfuch. En 8 minutos, la telaraña que lo protegía se colapsó. Ya esposado, el H no dijo ni pío. Solo, al pasar junto a las armas incautadas, lanzó una mirada de esas que congelan el alma. No era derrota, era pura rabia. Él entendía bien, no había perdido solo su libertad, había perdido su imperio. Pero el horror apenas empezaba. Mientras aseguraban las casas, una patrulla cazó a un tipo treintañero que intentó brincar por un patio lleno de maleza. En su mochila, 5 pistolas, un convertidor de señal y casi medio kilo de cristal. Al ser detenido gritó: «No saben con quién se están metiendo». Y claro que sabían. No era un grupito de dealers de esquina, era una red con tentáculos en política, negocios y migración. En el sótano de una de las casas, hallaron algo aún más cabrón: chalecos antibalas, radios de grado militar, pasaportes falsos de Honduras, Guatemala y El Salvador. Clarito, esta red no solo traficaba droga, también operaba como un centro de paso clandestino hacia el Gabacho. 37 minutos después, el jefe de la operación mandó un reporte lacónico: objetivos asegurados. Nido neutralizado. Se procede a la localización de activos ocultos. Pero nadie, ni en sus peores pesadillas, se imaginaba lo que venía. La casa N grados 47, en la calle Jacarandas, parecía normal: paredes blancas, tejado viejo, patio polvoso. Pero un dron térmico reveló algo raro: el suelo ardía a 6 grados sobre lo normal. Siguiendo órdenes de Arfuch, los ingenieros perforaron el concreto, y a 5 metros de profundidad, descubrieron el infierno: cámaras subterráneas repletas de billetes, en contenedores plásticos sellados, perfectamente organizados. Cuando acabaron el conteo preliminar, todos se quedaron pasmados: más de 2.000 millones de pesos. 118 millones de dólares, sin rastro, imposibles de rastrear. Junto con ellos, 14 tarjetas bancarias falsas, contratos de seguros amañados, libretas con alias, rutas, pagos. Un agente antilavado susurró, mirando los documentos: «Esto no es lana de drogas. Esto es capital de control». El centro de operaciones en CDMX activó el código negro 0, convertir la escena en zona especial de seguridad. Tula de Allende ya no era un pueblo más. Era el epicentro de una red que controlaba dinero, armas, política. Mientras transportaban el dinero incautado,
los agentes siguieron rascando en los niveles subterráneos. No buscaban más droga, buscaban algo más valioso, las llaves del sistema. Detrás de un gabinete eléctrico, usando cargas térmicas, reventaron una caja fuerte. Y ahí estaba, el mapa invisible del H. No era solo un croquis de rutas de contrabando, era una red empresarial clandestina, talleres, granjas, tiendas de construcción, todo fachada. Cada eslabón, cada negocio, era un nodo de tráfico y lavado. Las hojas de Excel encriptadas mostraban pagos fijos a policías, funcionarios, incluso agentes de programas sociales. Una tarifa fija, 125% de la facturación mensual. El que más cobraba, más protegía. Un analista de campo soltó, murmurando: esto no es un cártel, es un gobierno en la sombra. La red del H se extendía desde Hidalgo hasta Querétaro, Guanajuato, Veracruz. Controlaban caminos, votos y decisiones. En una laptop confiscada hallaron una carpeta titulada Clientes. Dentro, más de 40 nombres. No solo criminales, sino políticos, jefes de policía, diputados, funcionarios de programas sociales. Todos protegidos bajo contratos de paquete oro, pagos trimestrales, cláusulas de silencio garantizado. El documento más escalofriante era un contrato manuscrito. El H garantiza flujo. Usted garantiza vista gorda. Firmado y sellado oficialmente por un municipio de Hidalgo. Al recibir el informe, Omar García Harfuch no dudó. No hay zona gris. Purgamos todo. Cateos inmediatos. 3 jefes de policía suspendidos. Un director de seguridad requisado. Un diputado, desaparecido a pocas horas del operativo. En la tarde, Harfuch se plantó ante la prensa, seco, directo. Si hay que limpiar desde adentro, lo vamos a hacer. Sin discursos rimbombantes. Sin shows baratos. Solo la verdad. Horas después, algo inédito comenzó. De tienditas, puestos de tacos, familias enteras colgaron mantas caseras. Gracias por no callarse. Queremos justicia, no miedo. En el Parque Central, jóvenes, maestras, madres, se reunieron con veladoras. Rezaban no por miedo, sino por esperanza. En el mercado, los comerciantes colgaron letreros. Este local es libre. No pagamos miedo. La caída del H no solo reventó una red, rompió años de miedo enquistado. Pero la cosa no paró ahí. En el Congreso Estatal, diputados de todos colores exigieron investigar la relación entre gobiernos locales y crimen organizado. Y en la Ciudad de México, en apenas 48 horas, 5 estados más Querétaro, Veracruz, Puebla, Estado de México y Morelos solicitaron ayuda para replicar el modelo de intervención. El efecto dominó había comenzado. Por primera vez, en los pasillos del Congreso Federal, se murmuraba abiertamente: gobiernos cautivos. La presión llegó hasta Los Pinos. En una noche, se firmó una orden ejecutiva: crear la Unidad de Reconstrucción del Estado de Derecho, desplegar Sedena, CNI y FGR en Hidalgo. Omar García Harfuch, inicialmente asignado solo para Hidalgo, se convirtió en símbolo nacional de la limpieza profunda. 3 días después, medios como Reuters, BBC y CNN lo titulaban igual: un Estado recuperado a golpe de ley. La ONU y la OEA reconocieron la operación como modelo contra territorios capturados por el crimen. Desde Estados Unidos, la DEA admitió, varios arrestados estaban ligados directamente a rutas hacia Texas y Arizona. En Washington, un funcionario dijo: México ha enviado una señal que ya no podemos ignorar. El eco llegó hasta Europa, donde la Europol propuso estudiar el modelo Hidalgo para combatir mafias en Calabria y los Balcanes. Y todo había empezado en un rincón olvidado llamado Tula de Allende. En el pequeño estadio del pueblo, convertido en centro de operaciones, Harfuch habló ante la gente: no venimos a contener, venimos a recuperar. Y no nos vamos. Esa frase sencilla, sin adornos, se volvió lema. Se imprimió en carteles, se pintó en bardas, se pegó en libretas de estudiantes. Nadie creía que sería fácil, pero por primera vez, la gente de Hidalgo supo que no estaba sola. La prensa internacional lo llamó el renacer silencioso. Pero para el pueblo, no se necesitaban palabras rimbombantes. Solo sabían una cosa: ahora caminamos sin miedo. Pero el verdadero temblor no había comenzado todavía. Mientras la gente de Tula de Allende respiraba, apenas acostumbrándose a la nueva luz del día, las ondas de choque de lo descubierto bajo los pisos agrietados de la calle Jacarandas alcanzaron los escritorios de altos mandos en la capital.
El archivo clientes, extraído de la laptop plateada, seguía soltando nombres como cuchillos, empresarios de renombre, funcionarios de nivel estatal y hasta asesores legislativos federales. El veneno había trepado mucho más alto de lo que nadie en su sano juicio se habría atrevido a decir en voz alta. Al filo de las 2 de la mañana del 25 de abril, mientras Tula dormía entre patrullas y faroles encendidos, desde Ciudad de México salieron órdenes selladas para 4 operativos simultáneos en otras ciudades: Pachuca, Querétaro, Salamanca y Poza Rica. La instrucción era tajante: sin espacio para el titubeo, entren y no dejen piedra sobre piedra. No había margen para alertas ni para diplomacias baratas. Esa noche, la sombra de la Operación Tula se expandió como pólvora encendida. En Pachuca, un convoy de camionetas negras irrumpió en la residencia de un exdirector de Seguridad Pública. No alcanzó ni a pestañear. Cuando rompieron su puerta blindada, el tipo estaba en calzones, sosteniendo un teléfono aún caliente de mensajes. En Querétaro, un supuesto empresario de la construcción que en realidad era el cerebro financiero de 3 rutas de lavado de dinero cayó junto a 12 maletines llenos de efectivo, dólares aún oliendo a humedad de bóveda. Pero lo más denso ocurrió en Salamanca. Allí, en un restaurante de carnes a la leña que fungía de fachada, agentes especiales interceptaron una reunión secreta entre un grupo de políticos locales y 2 capós de nivel intermedio. Los agarraron a todos con las manos en los sobres manchados de sudor. Ni los mozos tuvieron chance de correr. Todo quedó registrado en cámaras ocultas y sería utilizado después como munición legal para derribar estructuras completas de protección política. Mientras tanto, de regreso en Tula, los equipos tácticos que no habían dormido ni una hora siguieron escarbando. Detrás de una falsa pared en la casa de la calle Bugambilias, hallaron un cuarto de vigilancia con pantallas de circuito cerrado mostrando imágenes en vivo de calles, gasolineras, tiendas y hasta oficinas municipales. LH había montado su propia central de inteligencia. No confiaba en nadie más que en su propia red de ojos. En ese mismo cuarto, entre cables pelados y servidores chillando por el sobrecalentamiento, apareció un hallazgo aún más turbio: discos duros con grabaciones de sobornos, videos explícitos de tratos, dinero cambiando de manos, políticos brindando por contratos amañados. «Esto va a tronar todo», murmuró uno de los investigadores, mientras pasaba los primeros archivos al equipo de análisis urgente. El amanecer del 25 no trajo alivio, sino un vértigo extraño. Era como si el pueblo entero supiera que lo que habían desenterrado no era solo dinero o armas, sino algo mucho más profundo y peligroso, una verdad imposible de callar. La cadena de acontecimientos ya era imparable. A las 10 de la mañana, en Ciudad de México, la conferencia mañanera de la presidencia arrancó con un ambiente tenso. Los reporteros cuchicheaban entre sí, oliendo a sangre en el agua. Nadie esperaba gran cosa, hasta que en el minuto 17 del evento, el vocero presidencial leyó una declaración sin pestañear: se abrirá investigación penal contra cualquier funcionario o exfuncionario implicado en las operaciones de la red desmantelada en Hidalgo. No habrá impunidad. No habrá excepciones. En Tula, mientras tanto, la vida cotidiana trataba de recomponerse, aunque cada esquina olía a miedo antiguo desintegrándose. En la plaza central, una señora vendía elotes en un carrito adornado con un letrero improvisado: «Hoy vendemos sin miedo». En la parroquia, el cura dedicaba la misa dominical no a los santos, sino a los valientes que no dejaron caer su alma. Pero entre toda esa luz nueva, la verdadera guerra apenas comenzaba. La laptop extraída de la casa Jacarandas reveló que la red de LH no era autónoma, respondía a una estructura aún mayor, aún más oculta. Un conjunto de siglas aparecía repetidamente en los contratos cifrados: Proyecto TMPLO. Nadie sabía qué significaba exactamente, solo que era grande, muy grande. Según las primeras traducciones del equipo de inteligencia, TMPLO no era un simple cartel. Era una confederación de redes de tráfico de armas, dinero y personas, extendida por todo México y buena parte de Centroamérica, con raíces que se remontaban a la década de los 90. LH era apenas un eslabón de algo monstruoso. Los analistas que revisaban los documentos empezaron a hablar en voz baja, como si hasta el concreto pudiera escuchar. Nadie quería decirlo en voz alta, pero la evidencia lo dejaba claro: lo que se había tocado en Tula no era el final de un ciclo criminal. Era apenas el primer disparo en una guerra soterrada que podría cambiar el país entero. Porque en el fondo, todos sabían lo mismo: en México, cuando tocas el verdadero poder, no hay marcha atrás. Y Tula de Allende, una vez ignorada, ahora se encontraba en la mira de ojos que no conocía misericordia.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.